Hola, mi nombre es Erika Montes y en este video les voy a hablar sobre aspectos importantes dentro de la auditoría administrativa y de gestión. Dentro de la auditoría administrativa y de gestión es importante conocer las herramientas de auditoría administrativa. En esas herramientas importantes tenemos los cuestionarios. ¿Qué es un cuestionario? Es una representación, es un recurso eficaz para captar la información de la organización en todos sus ámbitos y niveles con el propósito no solo de recolectar datos, sino de percibir el medio ambiente, la cultura organizacional y el nivel de calidad del trabajo de su personal. En cuanto a su forma, es necesario que el responsable se presente y explique el objetivo del cuestionario. Debe aclarar cualquier duda del entrevistado e incluir preguntas filtro para ubicar el contexto de los puntos clave. El fondo. La integración del cuestionario tiene que contener la posición del entrevistado en la estructura organizacional. La estrategia. Las acciones para manejar la información deben partir del proyecto de auditoría, específicamente de la propuesta técnica. La composición organizacional, los procesos estratégicos y el tipo de liderazgo. El esquema de los cuestionarios debe constar de un recuento de la documentación descriptiva, el archivo, estudio, datos estadísticos existentes para ubicar el contexto de análisis en la determinación de las preguntas. Debe llevar a cabo una observación directa para validar el orden y la secuencia a seguir. Someter la propuesta del cuestionario a un proceso de control y evaluación conocido como prueba previo o pretest. La clasificación de los cuestionarios. Pregunta cerrada simple o preguntas abiertas, y también tiene las preguntas cerradas con respuestas múltiples. Dentro de la pregunta cerrada o simple, las alternativas de respuesta están limitadas a 2 o 3 posibilidades. En las preguntas abiertas, en esta alternativa el número de respuestas es infinita, por lo que requiere de mayor experiencia. Las preguntas cerradas con respuestas múltiples, en este esquema se maneja un número de mayor alternativas, lo que permite más posibilidad de respuesta. Y también tenemos las preguntas cerradas y abiertas o el código múltiple. En estas se manejan las preguntas cerradas estructuradas lógicamente para que las entrevistados y los campos restringidos tengan una opción más específica. En cuanto a las áreas de aplicación, en la planeación, en la dirección y el control, tenemos en la planeación la visión, misión, objetivos, metas estratégicas, procesos, políticas, procedimientos, programas, enfoques y niveles. En la dirección tenemos el liderazgo, motivación, comunicación y grupos de trabajo y la toma de decisiones. En el control, la naturaleza, sistemas, niveles, procesos, áreas de aplicación y herramientas. En cuanto a los modelos de las cédulas distinguen 3 modelos, varían su diseño y contenido dependiendo del objetivo que tenga. Las cédulas operativas se utiliza para mostrar el programa de un trabajo o un reporte. Las células de diagnóstico utilizan para registrar avances y evidencias. Las cédulas de evaluación muestran los criterios de diagnóstico y evaluación para la situación. En cuanto a la clasificación, tenemos las cédulas sumarias, cédulas analíticas, las cédulas subanalíticas y las cédulas de informe. Las cédulas sumarias se resumen en cifras, procedimientos y conclusiones del área o programa. Las cédulas analíticas se detalla la información obtenida, las pruebas realizadas y resultados obtenidos. Las cédulas subanalíticas analizan con detalle los datos contenidos en una cédula analítica, y las cédulas de informe expone brevemente los antecedentes de la auditoría, los procedimientos de auditoría aplicados y sus resultados. Los gráficos
Es una alternativa para el manejo de la información, pueden complementar los registros. Es un mecanismo de retroalimentación y es un recurso muy franco y moderable. Debe responder a los requerimientos y prioridades establecidas en la auditoría. Las fases de uso tiene su inicio, desarrollo y conclusión. El inicio, durante el acercamiento a la organización, durante las investigaciones y para recibir y recopilar información. El desarrollo. La información aumenta. El auditor debe llevar un recuento de sus tareas y de todos los aspectos prioritarios para alcanzar resultados esperados. Conclusión. Hallazgos, evidencias y observaciones y recomendaciones a los cuales tiene que darse forma. En este paso, la opción de usar gráficos es una decisión consecuente. La presentación parte desde la forma de expresar, el tipo de información, variedad de datos, imagen que se requiere generar. Las escalas de medición. Una escala es una caracterización de los objetos que se desean medir a través de una variable cuantitativa y una cualitativa. Implica adjudicar un valor conjunto de expresiones o juicios que pueden ser positivos o negativos o neutrales. Las características de medición son integrales, indirectos y científicos. Tenemos la escala ordinal, la escala de intervalos, la escala diferencial y también otras escalas y matrices, como la matriz de formas de participación, matriz de análisis de procesos, matriz de incidencia de etapas de proceso, entre otras. Un punto importante a considerar son los indicadores. ¿Qué es un indicador? Es una redacción cuantitativa entre cantidades, características del éxito, la eficacia de un sistema. Y permite las comparaciones, elaborar juicios, analizar tendencias y predecir cambios. Permite medir el desempeño. Las características es que son relevantes, susceptibles, variables, libres de sesgo, medibles y precisos. Los aspectos para la formulación en cuanto a su objetivo que se pretende alcanzar son las acciones para llevar a cabo a una instrumentación por el personal normativo y operativo y la medición de resultados, no la descripción de procesos o actividades intermediarias. ¿Qué miden los indicadores? Las dimensiones que se pueden evaluar por medio de indicadores es la contribución o aportación al logro de objetivos estratégicos en relación con la misión de la organización, los indicadores de desempeño o cumplimiento de los estándares del servicio. Estos establecen cuándo se miden, qué está midiendo y cuál es el indicador adecuado, como por ejemplo el impacto, el MIN. En cuanto a su política y objetivos, los procesos son indicadores permanentes de cantidad, calidad, tiempo, recursos y resultados. Los niveles de aplicación por su nivel de aplicación, los indicadores se dividen en estratégicos, de gestión y de servicios. Los indicadores tienen un enfoque a medir los indicadores de eficacia, calidad y eficiencia. En cuanto a la eficacia, mide el cumplimiento de los objetivos y metas, cuantifica valores y efectos en los clientes, mide el desempeño de los procesos. En cuanto a la calidad, mide el grado de los productos y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores, cuantifica la satisfacción del cliente y la eficiencia, mide los costos unitarios y la productividad, optimiza los recursos humanos, materiales y financieros y tecnológicos. El diseño del indicador y sus elementos. Para esto se considera el nombre del indicador y sus variables respectivas. En el nombre del indicador podemos medir la eficacia, la eficiencia, calidad y la economía. En cuanto a las variables tenemos simple y compleja. La variable simple se manifiesta directamente a través de un indicador y la variable compleja
Se pueden descomponer en dos dimensiones, no son fáciles ni rápidos de medir y no pueden expresarse directamente a través de un indicador. Tenemos variables simples y variables complejas y sus respectivas dimensiones. Un ejemplo es el clima organizacional, que sería la variable, y sus dimensiones serían el involucramiento laboral, la supervisión, comunicación, condiciones laborales y autorrealización. La clasificación de los indicadores es según qué miden y según la etapa del proceso productivo. Según lo que miden tenemos a la eficacia, la calidad, eficiencia y economía. Y según la etapa del proceso productivo tenemos insumos, procesos, productos, resultados. Los indicadores financieros se emplean en las organizaciones para apoyar la evaluación cuantitativa de los hallazgos. Sirven para determinar las relaciones y tendencias de los hechos. Los indicadores de gestión evalúan en términos cualitativos y cualitativos el cumplimiento de sus etapas, propósitos estratégicos a partir de la revisión de sus componentes. El método de cálculo es el razón promedio, porcentaje, tasa de variación y número índice. El porcentaje es el método de cálculo más utilizado y permite conocer el grado de avance o cobertura de alguna variable. El promedio es una particularidad de la razón. Se presenta como la suma finita de un conjunto de valores dividida entre números desumados. La tasa de variación, información más actual, se coloca en el numerador y la menos reciente en el denominador. Los números índices, medida estadística diseñada para estudiar las variaciones de una magnitud. La frecuencia de medición hace referencia a la prioridad en el tiempo con el que se realiza la medición. Los indicadores de fin, los indicadores de propósito y los indicadores componente, indicadores de actividad, tienen una unidad de medida la cual hace referencia a la determinación concreta, la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. La unidad de medida es una cantidad específica de una cantidad física determinada y que sirve como un estándar que nos hace referencia para hacer comparaciones, y esta nos sirve para un estándar para otras medidas. El planeamiento de las líneas base. Tenemos como definición que es un valor que fija el indicador como punto de partida. La finalidad es evaluar y dar seguimiento a un objetivo y su importancia es conocer la situación actual del indicador, del pasado reciente, establecer metas de un indicador. Las preguntas esenciales para la construcción de la línea base son: ¿cuál es la fuente de información? ¿Cuáles son los métodos de recolección de información? ¿Quién recolecta la información? ¿Con qué frecuencia se recolecta la información? ¿Cuál es el costo y dificultad de recolectar información? ¿Quién analiza la información? ¿Quién debe reportar la información? ¿Quién utiliza la información? Para el contexto de información para la generalización de los indicadores, primero se completa la información, segundo, la información incompleta y tercero, sin información. Para la información completa, los indicadores nuevos y los indicadores no nuevos. Para la información incompleta, los indicadores nuevos y los indicadores no nuevos. Y para sin información, indicadores nuevos. La planificación de metas. Las metas planificadas. Tenemos a la meta relativa planeada, que es el valor relativo planeado. Sus unidades de medición son términos relativos definidos por el método de cálculo del indicador y se cuantifican a partir de coeficientes. La meta absoluta planeada. El valor absoluto planeado, sus unidades de medición son términos absolutos definidos por el método de cálculo del indicador. Línea base del indicador, nivel de mejora deseado igual a meta planeada.
Meta relativa alcanzada es el valor obtenido a finales del periodo que indica el resultado alcanzado. Meta absoluta alcanzada, valor obtenido a finales del periodo que indica el resultado alcanzado. Sus unidades de medición son, por ejemplo, el número de personas. Línea base del indicador más el cambio logrado es igual a la meta alcanzada. Sentido del indicador. Sentido ascendente. La meta siempre será mayor que la línea base. El sentido descendente, la meta siempre será menor que la línea base. Y el sentido constante, si la meta del indicador es constante de igual forma, se deberá indicar si el sentido esperado del indicador es ascendente o descendente. Parámetro del indicador. Aceptable se muestra con luz verde. El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango aceptable. Con riesgo se interpreta con el color amarillo. El valor alcanzado del indicador es menor de la meta programada. Y crítico se representa con el color rojo. El valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada. Tenemos varios tipos de indicadores financieros. Indicador de rentabilidad, indicador de liquidez, indicador de financiamiento, indicadores de venta, indicadores de abastecimiento, indicadores de producción. Los indicadores de rentabilidad analizan la capacidad que tiene la empresa. El indicador de liquidez mide la eficacia que tiene la empresa. El indicador de producción mide la eficiencia tanto los recursos humanos como los materiales. El indicador de abastecimiento mide la gestión de proveedores, compra y administración de materiales y productos básicos. Indicador de venta. Los indicadores de venta sirven para establecer si las ventas se están devolviendo de manera óptima. Los indicadores de financiamiento miden la capacidad que tiene la entidad de contraer obligaciones para financiar sus operaciones e inversiones. Los indicadores de gestión detectan y prevén las desviaciones a través de medios e instrumentos o mecanismos. Esta unidad de medida gerencial se utiliza para analizar la información, el desempeño y analizar los indicadores. Sus tipos son económicos, de eficiencia, efectividad y eficacia. Es importante en la auditoría administrativa conocer la metodología de la auditoría administrativa. Empezamos por la planeación. La planeación comprende el desarrollo de una estrategia global para su administración, establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de la auditoría. El objetivo: determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva. Y en cuanto a sus lineamientos, garantiza fuentes de información, investigación preliminar, proyectos de auditoría y el diagnóstico preliminar suficiente, pertinente y relevante. Los factores a revisar. Determinan factores fundamentales, estudio, organización, función, dos vertientes, el proceso administrativo y los elementos específicos. En cuanto al proceso administrativo, se incorporan las etapas del proceso administrativo y estos defienden los componentes fundamentales. También se alinean los propósitos estratégicos buscando la razón de ser de cada fase. Y en cuanto a los elementos específicos, es un complemento del proceso administrativo, en donde se asocian los atributos fundamentales, permitiendo determinar la contribución particular. Las fuentes de información representan instancias internas y externas. Pueden ser recurrir, captar información registrada de los papeles de trabajo.
Tenemos a las fuentes internas y a las fuentes externas. En cuanto a las fuentes internas, tenemos los órganos de control interno, socios, niveles de organización, sistemas de información. En cuanto a los externos, órganos normativos, proveedores o clientes y redes de información en el mercado global. Estos estiman el tiempo y recursos necesarios. Especifican el perfil del auditor, definen estrategias de acción, identifican los factores que requieren de atención. La investigación preliminar busca y determina la situación. El objetivo es obtener información. En esta etapa implica la necesidad de revisar la literatura técnica y legal para realizar la tarea de manera adecuada. Y esto estima el tiempo, los recursos, especifica el perfil del auditor, define estrategias e identifica factores que se requieren de una atención. La preparación del proceso de auditoría. Con base en la información preliminar, se debe proceder a preparar la información necesaria para instrumentar la auditoría, la cual incluye dos apartados. Primero, la propuesta técnica y como segundo, el programa de trabajo. La asignación de responsabilidades. La organización debe designar al auditor o al equipo de los auditores que estime conveniente. Esto puede recaer en el titular del órgano de control interno. Debe tener el conocimiento, la experiencia necesaria en implementación de las auditorías. La actitud tiene que llevarse a cabo sin prejuicios y las opiniones por parte del auditor. Los auditores deben adoptar la conducta amable y discreta para evitar que surjan falsas expectativas. El proceso depende de la seriedad y el respeto que se lleve en el procedimiento. La capacitación. Se debe capacitar al equipo designado para preparar la aplicación, integrar el personal y promover el clima de confianza y colaboración. Diagnóstico preliminar. El diagnóstico preliminar. En esta fase el diagnóstico se fundamenta en la percepción que el auditor tiene de la organización como producto de la experiencia y visión, en donde debemos tener en cuenta la infraestructura, la forma de operación y la posición. Otro punto importante es la instrumentación, para lo cual tenemos cómo se selecciona y se aplica. Estas son técnicas de recolección más viables y se eligen los indicadores, los papeles de trabajo, la evidencia, la supervisión necesaria para mantener una coordinación eficaz. Una vez definidos los factores que van a analizar las fuentes de información y que se ha preparado el proyecto de auditoría y se ha sustentado tanto la propuesta técnica como el programa de trabajo, se procede a la instrumentación de la auditoría, la selección de instrumentos de medición, la supervisión necesaria para mantener una coordinación eficaz. La recopilación de información. Esta tarea debe enfocarse en el registro de todo tipo de hallazgo y evidencia que haga posible su examen objetivo, pues de otra manera se puede incurrir en errores de interpretación que cause retrasos u obliguen a recapturar la información y reprogramar la auditoría, o en su caso suspenderla. El origen y las características de la información deben ser variados, como por ejemplo, la información externa y la información interna. La información externa indicará las características, posibilidades y situación particular en la que se mueve, y la información interna, la que se ha sido registrada, las experiencias que han acumulado personas que pertenecen a la empresa. Las técnicas de recolección son investigación documental, acceso a redes de información, entrevista, cédulas, cuestionarios y la observación directa.
La normativa consta de la acta constitutiva, el reglamento interno, tratos, convenios, decretos y acuerdos. El mercado tiene sus productos y servicios, áreas, población, ingresos, el comportamiento de la demanda, la situación actual, sus características, situación futura, comportamiento de la oferta, situación actual, análisis del régimen del mercado, su situación futura y la determinación de precios. La ubicación geográfica tiene la localización, características del terreno, cercanía con el mercado, distancias y costo de transporte, justificación en relación con el tamaño y procesos. Y en cuanto a la administrativa, organigramas manuales administrativos, plantilla del personal y proyectos estratégicos. También tenemos a la cultura, los extractos sociales o de nivel socioeconómico, el ciclo de vida del consumidor, la familia, el proceso de compra. Los grupos de referencia y conveniencia. Los grupos de referencia están en un orden primario y secundario, y los grupos de convivencia son los baby boomers, generación X y generación Y. Los factores internos de influencia están como la percepción, aprendizaje y motivación. En la observación directa podemos recalcar la revisión del área física, condiciones laborales y el clima organizacional, y el auditor debe ser responsable y comentar su percepción. El acceso a las redes de información permite detectar la información operativa o normativa de los clientes, socios, proveedores, empleados, organizaciones del sector. Facilita el intercambio electrónico de datos y mantener una relación interactiva con el entorno. Y en cuanto a la entrevista, brinda información completa y precisa por el contacto directo con el entrevistado, además de obtener respuesta, puede percibir actitudes y recibir comentarios, saber lo que se quiere tener claro y el propósito sensato, establecer anticipadamente la distribución del trabajo, clasificar la información que se obtenga y registrar la información. Un cuestionario. Esta tiene información de forma homogénea en la cantidad de información. Las preguntas son predefinidas, secuenciales y separadas, y tienen una estructura y forma de presentación. Las preguntas deben ser claras y concisas, presentadas en orden lógico, con redacción comprensible y facilidad de respuesta. La medición se toma en cuenta la forma y el fondo. En cuanto al fondo, son componentes del proceso administrativo, elementos específicos e indicadores, y la forma son las escalas de medición. Si bien sabemos, las escalas de medición nos garantizan la confiabilidad y validez de la información, y esta servirá para lograr una mayor veracidad, la veracidad en conclusiones y recomendaciones, y la selección del empleo y relacionado con la planeación. En cuanto al examen, el propósito de un examen es servir como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada, sistemática, unifiquen criterios y delimiten la profundidad con la que se revisarán y se aplicarán las técnicas de análisis. La etapa del objetivo: se define el propósito de la auditoría. Se establecen las acciones que se deben desarrollar para instrumentar la auditoría en forma secuencial y ordenada, tomando en cuenta las condiciones para lograrlo en tiempo y forma. El procedimiento tiene la introducción, el conocimiento, la descripción, el descomponerlo y el revisarlo de manera crítica.
El enfoque consolidar el examen consiste en adoptar actitud interrogativa y formular de manera sistemática qué trabajo se hace, naturaleza o tipo de labores que se realizan, para qué se hace, los propósitos que se persiguen, quién lo hace, el personal que interviene, cómo se hace, métodos y técnicas que se aplican. Enfoque de análisis administrativo. Este comprende el comprobar si la ejecución de las etapas del proceso administrativo se apega a lo previamente planeado, da soporte a la evaluación cualitativa y cuantitativa, fortalece el examen de los resultados de la organización, considera elementos o circunstancias que inciden en los resultados, tener un perfil más claro de los niveles de eficacia, asociar el uso de recursos con las técnicas de trabajo y determinar el grado de consistencia de cada uno de los procesos. El informe. Al finalizar el examen de la organización, es necesario preparar un informe en el cual se consiguen los resultados. Debe brindar suficiente información respecto de magnitud de los hallazgos y la frecuencia con el que se presenta. Es importante que tanto los hallazgos como las recomendaciones estén sustentadas por evidencias. Y estos deben tener claro su objetividad, oportunidad, claridad, utilidad de provecho, calidad y lógica. Los aspectos operativos. Debe constar de su introducción, los antecedentes, el objetivo y la justificación. Los asuntos especiales. Consta de sus recomendaciones, alternativas de implantación, opiniones de los responsables y la desviación significativa. Los lineamientos generales para la preparación de informe. Para que el informe tenga verdadero efecto en el desempeño de una organización, es necesario presentarlo en forma puntual. Esto es presentar especial atención a la formulación de criterios, si bien son susceptibles de llevarse a práctica. También con una visión estratégica, para lo cual deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos. El tipo de informe. Informe general, informe ejecutivo y informe de aspectos relevantes. El informe general es en cuanto a su propuesta, la presentación de alternativas de acción, ventajas y desventajas que pueden derivarse, implicaciones de los cambios de resultados esperados. Las estrategias de implementación es la explicación de los pasos o etapas previstos para instrumentar los resultados. El seguimiento determina los mecanismos de información, control y evaluación. Conclusiones y recomendaciones es una síntesis de los logros obtenidos, y apéndices o anexos son los gráficos y cuadros y demás instrumentos de análisis administrativo. El seguimiento. Finalmente, en el seguimiento consiste en elaborar un plan de trabajo juntamente con los directivos de la empresa. Desarrollar una implementación de mejora orientada a corregir las debilidades encontradas para evitar la recurrencia e incumplimiento en el plan de trabajo y se determinarán las acciones específicas a implementarse, objetivos, alcance y plazos para el cumplimiento oportuno de las recomendaciones. La estrategia utilizada por el monitoreo de recomendaciones se puede enfocar en 3 tipos. Monitoreo corporativo, cuando las recomendaciones comprometen a los directivos. Monitoreo funcional, cuando las recomendaciones involucran a los jefes de departamento. Monitoreo operativo, cuando las recomendaciones involucran al personal operativo. En cuanto a los lineamientos generales, las acciones específicas, tenemos las recomendaciones programadas y las recomendaciones fuera de la programación.
Los criterios de ejecución. Considerar las sugerencias o los comentarios Criterios de ejecución. Primero se considera las secuencias o comentarios del titular de la organización referentes a las recomendaciones y observaciones que se obtienen de los informes. Como segundo punto, entrevistarse antes de la ejecución. Tercero, especificar el número de semanas hombre que comprenderá la revisión. 4. Dar prioridad a la comprobación del cumplimiento de términos. Y 5. Si la auditoría de seguimiento se detectan nuevas irregularidades, se deberá aplicar el alcance de los procedimientos. Gracias por la atención prestada en este video.